Dios te bendiga, planeta. Bienvenido a una entrega más de tu canal Política Cristiana. John Ayala. Tulio Segura. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Tulio, este tema es sumamente delicado. Así es, John. Tenemos que tratarlo quirúrgicamente, sin levantar falsos testimonios, acusaciones indirectas, que la gente no pueda malinterpretar lo que hoy vamos nosotros a desglosar en su programa. No, porque gracias a Dios, John, escúchame que te interrumpa, la intención siempre es de hacer llevar a que este programa sirva de base o soporte para generaciones futuras, tanto presentes como futuras. Excelente, ese es el verdadero matiz que nosotros queremos darle a estas informaciones y a este desglose que hacemos. Tratar, una vez más, de introducir los principios cristianos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en lo de que nos desarrollamos, en lo que nos preparamos. ¿Verdad que sí? Hoy es un tema sumamente delicado que ningún pastor, ningún político ha tenido la gallardía de enfrentarlo y decir las cosas tales como son. Hoy hablaremos de la finanza dentro de las iglesias y la finanza per se política. ¿Qué podemos decir nosotros sobre finanza? Finanza es el dinero. Vamos a hablar claro. Es el dinero. El dinero, dice la palabra, que es raíz de todo mal. Pero el dinero tiene un problema, Tulio. Y es que el dinero mueve el sistema, mueve el planeta, mueve la vida diaria, mueve las sociedades, mueve todo. El dinero mueve todo. Fíjate que Dios en su palabra no menciona a nadie en particular como semejante a él como Dios, sino hace referencia al dinero. Porque es tanto el poder que tiene el dinero que Dios lo cataloga como el Dios Mamón. Es lo único a lo que Dios se le acerca y dice, oigan, yo soy su Dios, pero existe otro Dios, que es el Dios Mamón. Ni siquiera al ángel caído, al hijo de perdición, Dios lo llamó semejante a él, porque ya él estaba derrotado, ya él estaba eliminado, fulminado, sino al Dios Mamón, porque tiene vida, tiene vida y es la raíz de todo mal. Hablemos de finanzas, Tulio. En cuanto a política, por eso tú ves que ya hoy en día la sociedad por completo no cree en lo político. Porque a través del tiempo hemos probado que siempre prometen lo que nunca cumplen. A raíz de que siempre las finanzas la ponen por encima de lo que es la sociedad y de lo que acarrea estas situaciones en términos políticos. Decir que el sistema, hablemos del sistema, decir que decimos los políticos como protagonistas del sistema ponen sus intereses personales y particulares por encima del bien común. Pero bien lo dice la palabra, Tulio. Bien lo dice la palabra. Dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Eso me da a entender que el dinero no es problema y que el dinero se necesita. Eso me da a entender que no es malo tener dinero, que no es malo manejarlo. El problema está en ¿qué? En la administración. En ponerle el amor al dinero. Porque cuando le ponemos el amor al dinero, entonces dice lo que tú acabas de decir. Sucede lo que Tulio Leoni acaba de decir en este momento, que es que daña todo. Ponerle el amor al dinero daña todo. No es lo mismo cuando una ama de casa, Tulio, a ti que te gusta, te encanta degustar unos guandules con coco, ¿verdad? Un pescado con coco allá en tu tierra natal, la perla del sur. Que esas personas que hacen eso le imponen tanto amor que de tal manera quedan, ¿cómo quedan?
sabroso, bien hecho. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros aquí pasa lo contrario. Cuando nosotros le ponemos el amor al dinero, entonces sucede lo contrario. Daña, pierde la esencia, pierde el sabor, pierde para el objetivo lo que fue creado. Hablemos de finanzas. Bien. Una de las cosas principales o uno de los motores principales en cuanto a finanzas, tanto a nivel político como cristiano, y me voy a enfocar ahora mismo en lo cristiano. La transparencia son herramientas clave para construir confianza, credibilidad y justicia. Oye, qué profundo. Son herramientas clave para construir confianza, credibilidad y justicia, tanto en la administración pública como en las iglesias. Donde no hay credibilidad, hay espacio para la corrupción, la sospecha y el abuso, que es lo que siempre pasa en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo decía, porque somos imitadores de modelos extranjeros, yo veía a través de canales televisivos cómo funcionan las iglesias en ciertos lugares, con tanta transparencia que eso, oye, da gusto usted diezmar, da gusto porque diezmar y ofrendar, te sientes bien porque te presentan allí para qué son usados esos recursos. Lo que no pasa en nuestro país, porque muchas veces desvían el verdadero propósito de lo que son los diezmos y las ofrendas. Pero eso es un tema muy delicado. Eso pasa generalizadamente, universalmente en todas las iglesias o algunas. Generalmente. Yo podría generalizar. Pero es parte de la cultura que nos rige en este país. ¿Qué sucede? Hay gente sin formación alguna que dependen de un ministerio por tal o cual razón o con la facilidad que hoy en día los predicadores dicen y dan palabra, y muchos profetas, y dicen, Dios me dijo que tú tienes que tener una iglesia. Esa persona se cree, perdónenme, no estamos en contra de los profetas, ni estamos en contra de la palabra que el Señor puede dar a través de cualquier hombre. Pero irte automáticamente porque un profeta te dio una palabra y armaste el muñeco para formar una iglesia, no cabe la menor duda que más adelante no vas a saber qué hacer con los fondos. No, es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Es tan así que cuando en principio dice, oye, es un principio bíblico de orden, porque es que Jehová es un Dios de orden. Jehová no es un Dios de desorden. Amén, lo creo. Desde el Antiguo Testamento vemos prácticas contables de administración. Oye bien, me voy con Moisés. Moisés asignó líderes responsables para manejar los recursos del pueblo. Lo pueden buscar en Éxodo 18:21. En el templo, los levitas llevaban registro del oro, la plata, perdón, y las ofrendas. Eso lo pueden buscar en Segunda de Reyes 12:10 hasta el 11. Jesús habló de hacer cuenta en sus parábolas. Lo pueden buscar también en Mateo 25, 14, 30. Por eso te digo yo que Dios es un Dios de orden. Y si eso fueron tiempos antiguos, tú sabes qué es lo que vivimos hoy. Vivimos el tiempo del brillo personal, no el espiritual. Porque si Dios me dice, no en unos versículos, Dios es un Dios de orden. Y si al principio decían que los diezmos y las ofrendas eran para el enfermo, el necesitado, ahora yo hago la pregunta, ¿cuántas iglesias se levantan a hacer eso que dice en la palabra del diezmo y la ofrenda? Recibirlo es bueno. ¿Dónde van? Es la pregunta. ¿Van donde tienen que llegar? Al principio dije que este era un tema que había que tratarlo quirúrgicamente, con mucha delicadeza. Porque si bien es cierto, sabemos que hay mucho desorden en las iglesias y financieramente más.
pero es bíblico, porque nosotros lo acabamos de decir. O sea, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Cuando un pastor impone sus necesidades financieras por encima del derecho que le asiste a la congregación de que sea desglosado lo que se diezma y lo que se ofrenda, hay problema. Hay problema. La palabra dice que el diezmo fue hecho para los pastores, para los que viven del altar. Eso dice la palabra. Y concluir las obras que son necesarias, como bien tú has señalado, que un enfermo, que una obra social, que el pueblo necesitaba de comer y todo eso había recursos. Pero lo más interesante de todo esto es y otra, escúchame que te interrumpa, y otra cosa que te voy a decir, si vemos, tú tuviste la oportunidad de estar conmigo en aquel problema que tuvimos en el Robert Reed. Ahora, si te fijabas en todas aquellas personas que se acercaban, aquellos cristianos que se acercaban, hasta en su manera de vestir, tú te dabas cuenta que eran personas que verdaderamente hacían lo que dice la palabra. Amén. Ahora allí no vi esas grandes iglesias, no vi esos grandes conferencistas, no vi esas grandes iglesias que muchos vemos por redes sociales. Yo no vi a ninguna de esas gente. Yo no vi, excúsenme el término, tampoco voy a generalizar porque no quiero llegar hasta ahí, ni quiero que tampoco nadie se sienta mal. Pero el mundo vive lleno de necesidades y nosotros los cristianos debemos ser partícipes de llenar muchos vacíos que hacen falta en la sociedad a través de esto. Si somos buenos administradores de la finanza, que pone Dios en nuestras manos y hacemos lo que Él nos manda, yo creo que podemos lograr lo que quieren las iglesias. He visto muchas iglesias mendigando ofrenda. He visto muchas iglesias mendigándole recursos a políticos, a empresarios, cosa que me duele sobremanera porque en un momento determinado usted está negando la fe. Porque Dios dice que Él es dueño del oro y de la plata. Y si el Señor te dio una asignación y tú necesitas los recursos, hermano, créame que Él pondrá los recursos. Así es. Ahora, yo le decía a mi esposa, cuando la transparencia se hace y se hace de manera delicada y sutil, eso llama hasta el que no diezma. ¿Tú sabes por qué? Porque da confianza de lo que hablamos. Si no tengo la confianza, porque no sé para qué, porque siempre, esa interrogatoria siempre está en todas las iglesias, de que unos diezman, otros no, de que unos ofrendan, otros no, eso siempre existe. Amén. Pero la idea principal de este programa es que se creen mecanismos como una contabilidad, un pago mensual para los pastores o pastor, que no se encargue el pastor directamente de la iglesia, que sean los miembros de la iglesia, no dejarle la carga al pastor solo. De eso se trata. Cuando se establece una tabla con un programa específico de los ingresos y de los gastos, en qué se usan y en qué no se usan, porque hay mucho que hacer. Por ejemplo, nuestra sociedad vive llena de necesidad. Amén. De personas que no tienen recursos ni siquiera para comprar una pastilla. Y es donde entramos nosotros las iglesias. Donde están aquellas desahuciadas, mujeres desahuciadas que por desgracia de la vida, se encuentran solas y desamparadas, niños huérfanos. Hay miles de patronatos a los cuales nosotros podemos apoyar. Miles. Y es donde yo quiero llegar. Y es donde yo quiero que las iglesias y la sociedad entiendan. Porque esto no se trata de un programa para intentar dañar. Nosotros no estamos aquí para dañar, ¿verdad? Claro. Somos algo que lo único que queremos hacer es un aporte para edificar. Y si a otros le funcionaron, mira John que te lo estoy diciendo, si a otros le funcionaron, yo te apuesto a ti que las iglesias crecen. Porque la transparencia, que es lo que hace, atrae, te da confianza.
¿Entiendes? Hay una palabra que el Señor Dios y fue, si me eres fiel, En lo poco, en lo mucho te pondré. así. Dios está apelando a tu fidelidad, a tu transparencia con los recursos que Él te da, Así. al manejo de cómo se debe de administrar. Es un tema de mayordomía. Eso es lo que Dios nos manda. Dice Él, si me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe que una vez corrí una corrección de un amigo pastor que me dijo, yo en el primer amor, ya tenemos casi 11 años de ministerio, ¿verdad? Y en el primer amor andaba que las emociones me movían como se mueven las olas del mar. Y yo le decía, pastor, mire, yo voy a diezmar, yo voy a comprar esto para la iglesia. Y el pastor me dijo, John, bájate de la tarima un momento, que quiero hablar contigo. Y me dijo, todo eso que tú quieres hacer está dentro de tus emociones. Honra a Dios ahora por lo poco que tienes. A ver si es verdad que todo eso que tú manifestaste lo vas a cumplir. Y yo me quedé anonadado. Y le dije, sí, es verdad, yo estoy en mis emociones. Reconocí que lo que me estaba dominando eran mis emociones. Entonces comencé a honrar a Dios de manera paulatina, de manera que fue cada paso que yo daba fue revelado, porque cada siembra, cada diezmo, cada ofrenda fue revelándose a mi vida de una manera tangible que yo dije, wow, hay promesa en esto. Esto es un principio de promesa. Bueno, que la iglesia no tenga el sistema, las herramientas, el mecanismo para honrar eso que hace cada feligrés quincenalmente, que es diezmar, son otros 20 pesos. Amén. Son otros 20 pesos. ¿Qué nosotros sugerimos? Así como le sugerimos a la sociedad, así como le sugerimos que vamos a pasar ahora al plano político y vamos a pasar ahora al plano empresarial con respecto a la finanza. No sin antes, John, escúchame que vuelvo a interrumpirte. Algo importante que tengo aquí. Y es sobre la base de lo que te hablaba. La iglesia, oye, no dice la ciudadanía, oye bien a quién se refiere en principio. La iglesia debe ser ejemplo de ¿qué? De integridad. Correcto. Cuando se manejan diezmos y ofrendas o fondos misioneros sin claridad, oye bien, y ahora voy, y ahí trozo con aquellos que se debían de los principios de Dios. El testimonio se daña. Amén. Vuelvo y recapitulo. La iglesia debe ser ejemplo de integridad cuando se manejan diezmos, ofrendas o fondos misioneros sin claridad. El testimonio se daña automáticamente. No hay credibilidad. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el feligrés? Porque, escúchame, vuelvo y te interrumpo. Aquí yo no trato, para que no se vayan por la tangente, yo no trato aquí de que si usted diezma o no diezma, eso se lo dicta a su corazón. Ni le digo a nadie, no diezme, ni deje de hacerlo, porque no es la intención. La intención aquí clave es que las iglesias hagan con los recursos lo que manda la palabra hacer. Es lo que queremos. Para que no nos salgamos de contexto. Correcto. Lo que se quiere es que las iglesias busquen mecanismos de transparencia, mecanismos de honestidad, de cuentas claras, que le digan a su miembro qué cantidad entró, qué se necesita. Porque si bien es cierto, nosotros estamos convencidos y claros de que las iglesias se mantienen con los diezmos y las ofrendas. Es imposible sostener un ministerio sin eso. Señores,
Vamos a ser claros, el ministerio de Jesús fue mantenido y sostenido por mujeres. Eran las mujeres de muchos poderosos de esa época que era que mantenían con los recursos. Pero ahí vamos a tocar un tema, una fibra muy sensible en esto. ¿A quién puso Jesús a manejar las ofrendas? Los recursos, las finanzas. A Judas. ¿Por qué pone a Judas? Porque Jesús sabía que Judas tenía problemas con el dinero. Y le otorgó las finanzas a Judas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un problema en su comunidad o en su casa, ponga al gato a que la cuide. Al gato a que se la cuide. Amén. Porque quien va a dar razón de ser es él. Usted tiene una empresa que usted maneja finanzas y recursos. Use los términos bíblicos. Ponga al ladrón a cuidarla. Porque él, siendo ladrón, no va a permitir que nadie robe. Porque él sabe que se le va a pegar a él. Así es. Y un punto muy importante, comparando con lo político, tú sabías que para aquellos religiosos es más grande el peso de ley y no cualquier ley, porque Claro. tú tendrás dos leyes que te condenarán, la terrenal y la espiritual. Amén. Mientras que al político será condenado por una sola vez. Amén. Aquí en la tierra. Amén. Y si no ha aceptado a Dios en su corazón, todos sabemos para dónde va. Pero hay de aquel que conociendo, Vengo ahora. Tulio. Tú me estás diciendo a mí que conociendo nosotros los políticos, ellos tienen mejor herramienta y han dado mejor testimonio de finanzas que las iglesias. en muchos casos sí. ¡Santo! Pero esto es terrible lo que este hombre acaba de decir. En muchos casos sí. Pero es que están ahí. Pastores, líderes. Están ahí. Ustedes están escuchando esto. Están ahí. Y un punto, por ejemplo, un punto que di en una clase ahorita de finanzas, es que Jehová bendice al que quiere. Luego la palabra dice, Dios da ¿a quién? Al dador. Alegre. Dios bendice al... Afá tenía una tribulación en su cabeza. Afá estaba atribulado por ese punto, porque él decía, pero ¿por qué tú bendices a estos malvados y a mí que me está llevando el carajo? ¿Qué es lo que pasa? Pero había tribulación en la cabeza de Afá. Pero cuando Afá va más adelante y ve, porque era lo que te decía ahorita, todos van a rebaladero, los ricos, los empresarios, los políticos, todos van al fondo del abismo. Amor al dinero. El amor al dinero. Pero ¿qué pasa con el tema religioso? Es que tú no eres solo condenado una sola vez. Es que tú eres condenado 3 veces. Por la razón de conocer la verdad. ¿Eh? Porque al conocer la verdad dice... Oye bien, 3 veces. Y tú me preguntarás, ¿cuáles son esas 3 veces, Tulio? Terrenal. Amén. Si es grave, ¿verdad? Correcto. Espiritual. Y te condenarán tus hijos. Wow. Espirituales. También. Pero no solo eso, me voy más lejos. Hay una cuarta. Porque habrá muchos corazones rotos y dañados. Amén. Donde se pierde la credibilidad, lo que hablábamos ahorita. Correcto. Sí, claro. ¿Tú me estás entendiendo todavía? ¿Qué tal? Claro. Pero en cuanto a lo político, no. Porque al político tú sabes que siempre lo han hecho mal con el paso del tiempo. La sociedad lo condena. Entre comillas, tras bambalinas lo suelta. Sí. Y ya ese tema se olvidó. Pero ¿cómo se olvida un hijo con un corazón roto? Es imposible. Es imposible. De saber que te daba su finanza para que tú lo usaras de manera correcta. De manera correcta en el templo.
Lo marcaste. ¿Con qué gana? Ahora yo te hago la pregunta. Cuando él sale de esa iglesia y entra a otra iglesia, no es que él va a dejar de congregar, se va a otra iglesia. ¿Crees tú que tiene el mismo nivel de confianza que tenía cuando No, viene? es imposible. Ah. Es imposible. Tiene que venir una sanidad y una restauración para una persona después de tal decisión volver a conectarse con lo que es Entonces, el tema de la finanza. Esta es la idea principal. Para que en cuanto a finanzas, aquellos pastores y aquellos que se dedican a llevar las finanzas de las iglesias sepan el compromiso que tienen con su iglesia y con los hijos de la casa y con aquellos que esperan esa bendición que la casa le va a llevar. Es lo que se busca, es lo que se quiere. El mensaje de las finanzas en las iglesias ha sido un poquito distorsionado. Hemos visto muchísimos escándalos, así vemos iglesias, porque vamos a entrar en un tema más espiritual y más profundo. Hay iglesias que se mantienen siendo matorral toda su vida, iglesias que no crecen. La palabra dice que el Señor es dueño de sus ovejas y Él lleva sus ovejas a su prado. Hay iglesias que con 30 miembros tienen más de 20 años, no crecen. Así es. Porque Dios no va a llevar sus ovejas a iglesias ese lugar. se convierten en iglesias matorrales. Correcto. Dios no va a llevar esas ovejas a ese lugar porque no van a recibir lo que Dios tiene para ellos. Así porque están condenadas a no pasar de 30 miembros. ¿Por qué? Por su mentalidad, por las estructuras mentales que rigen en algunos líderes que se enganchan a pastores, otros que sí que han sido ungidos, otros que sí que han sido enviados, hombres de Dios. Recuerden que Jesús, los dones y los talentos son irrevocables. Así es. Usted puede cometer los errores que usted cometa y los dones de usted no se van a ir. Por eso Jesús dijo, no, aguanta, dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, me conoce. Lo que pasa es que los dones y los talentos son irrevocables y usted va a fluir en el don y usted va a fluir con sus talentos, pero sus malversaciones de fondo dentro de las iglesias tendrán repercusiones. Así es. A largo plazo y a corto. Y algo que quiero compartir con nuestra audiencia y con aquellos que este mensaje le pueda llegar. Un punto importante que quiero que lo pongan en práctica. Aquellos pastores que sé que será de bendición, porque lo sé, porque si les resultó a muchos ministerios en Estados Unidos y Latinoamérica, es porque da resultado. Una primera parte para formar una buena práctica en las iglesias es formar un comité financiero mixtos por pastores, laicos y capacitados. Amén. Informes públicos y periódicos. Oye, qué bonito esto, ¿eh? Auditorías internas y externas cuando sea posible. Capacitación, en contabilidad y ética financiera para líderes. Oye, qué bonito se da. Oye, qué bonito se da. Oye, formo un personal para mover la finanza de las iglesias de manera ética, profesional. Se escucha bien. Correcto. Se suena bonito. Y yo soy partícipe yo en lo personal de que la transparencia y el buen manejo y el buen funcionamiento del tema de la finanza es algo que si se hace bien, con transparencia, que se hagan auditorías, que esas auditorías lleguen a los feligreses, que por ejemplo, se coloque un monitor todos los meses, mensual, cada fin de mes, o cada vez que ellos consideren cómo hacerlo. Se coloquen, bueno, en este mes hicimos recolectamos para llevar a los enfermos del Hospital Robert Ríos, un ejemplo,
se hizo una recolección de comida, una campaña para llevar a los presos de la Victoria, ¿cómo que se llama? Esas son obras que le pertenecen a la iglesia. A las iglesias. Porque Jesús dijo, en su palabra, que hay una base bíblica para esto. Jesús dijo, estuve enfermo y no me fuiste a ver. ¿Qué te está diciendo? Estuve preso y no me visitaste. Tenía hambre y no me diste de comer. ¡Ay! Estuve desnudo y no me diste que ponerme. ¡Ay! Señor, ¿y cuándo fue esto? ¡Predícalo! ¡Predícalo! ¿Cuándo fue esto? Dicen los discípulos, ¿cuándo fue esto? Que nosotros no vivimos esto. ¡Predícalo! En cuanto lo hiciste con uno de estos, lo hiciste en mí. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Iglesia, pastores, líderes, esto se trata. Miren, no todos, porque no en todos los casos se roban el diezmo y las ofrendas. Vamos a ser claros, y honestos. No, espérate. Aquí escúchame que te interrumpa. Aquí no estamos hablando de robos, de pero pasa que se entienda. No en todos los casos pasa eso. Hay problemas de control de finanzas. Problema. Me explico. Yo era una persona que el dinero jugaba conmigo. O sea, yo no le daba el respeto que se merece el dinero. El dinero se merece un respeto. Así es. ¿Sabían eso? Y eso me lo enseñó alguien dentro de la iglesia, para que ustedes sepan. Y por eso se da dentro de la iglesia, que deben de dar clases financieras, porque si hay algo que atribula a un creyente, a un hijo de Dios, son las finanzas. Hermano, cuando usted se levanta ese día, que la provisión de Dios no está todavía en tu mesa, cualquiera se atribula, tú con 2 muchachos. ¿Verdad que sí? Sí. Pero a veces son las indisciplinas que tenemos en cuanto al uso del dinero, porque no sabemos colocar el dinero donde va. De esto se trata, líderes, pastores, diáconos, laicos. De esto se trata, de que le demos el respeto que se merece el dinero, ponerlo en el lugar correcto y hacer lo correcto con el dinero. Porque el dinero, de lo contrario, si no hacemos eso, el dinero se va él a irrespetar y va a coger el camino que no debe de coger. Así aprendiendo esto, es donde nosotros le vamos a dar un sentido original de mayordomía. Por eso el Señor insiste tanto en que nosotros debemos de ser mayordomos y todos debemos de pasar por eso. Eso debe de ser como un colegio a entrar a la universidad a cada cristiano. Mire, yo le voy a compartir la parábola de los talentos. Dice la palabra del Señor, Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro dio 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Oiga, vamos a hacer un paréntesis aquí. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, conforme a su capacidad. Por eso es que muchas personas dentro de las iglesias no son bendecidas. Por eso es que hay iglesias que no son bendecidas. Por eso es que hay pastores que no son bendecidos y viven sumidos en pobreza. Porque miren, aquí está la palabra que es para abrirnos nuestros ojos. ¿Y cómo es posible que tú, siendo el que dirige esas ovejas, siendo tú la representación de Dios aquí en una comunidad, y tú tengas que vivir de limosna, donde tú predicas que Dios es el dueño del oro y de la plata? No, nadie te va a comprar. Por eso es que Pablo le habla a los griegos, le habla a los gentiles y le habla a cada quien de acuerdo a su idioma y a su capacidad. Porque nadie te va a comprar un mensaje de que Dios
tiene el control de todo y que Dios es dueño del oro y la plata donde tú andas de limosna. Líderes, pastores, capacidad. Es lo que Jesús nos enseña. Quizá yo estoy capacitado para manejar un solo talento. En otras palabras, te puedo decir que si yo tengo problemas con el dinero, el Señor no me va a entregar dinero. No me lo va a entregar porque yo no soy un buen mayordomo. Y si seguimos leyendo la parábola, caemos donde Dios le llama siervo malo, aquel que no puso y no supo administrar lo que Dios le dio. Hablando de finanzas. Así es. Me voy contigo en Mateo, pero lo voy a llevar a un contexto de finanzas. No le echéis perlas a los cerdos, decía Mateo, ¿verdad? Ahora yo me voy ahora mismo me voy a eso en un contexto financiero. ¿Tú sabes por qué? Dice aquí, puede ser una pérdida de tiempo y energía, ya que no serán recibidas con respeto y apreciación. Así como el dinero, me fui de contexto, así como el dinero muchas veces y esto es algo que muchas veces hacemos mucho, como tú decías ahorita, por las emociones, hacemos mal uso de lo que son las finanzas cuando damos dinero a quien, por ejemplo, lo hacemos a diario, muchas personas quizás lo han hecho. Cuando un drogadicto se acerca a nosotros y nos pide, nosotros errado lo damos, porque harán mal uso de él. Así como en otras circunstancias también somos engañados por personas que nos venden una apariencia y terminamos timados porque no tuvimos lo que como el discernimiento de las finanzas en cuanto a finanzas. Por eso es que el Señor nos llama, Tulio, perdóname, que el Señor nos llama ovejas, porque las ovejas es un animal sumiso. En otras palabras, sin ofender a nadie, las ovejas son el animal más tonto que hay. Dentro de su sanidad, dentro de su inocencia, por así decirlo. Por eso Dios nos compara con ovejas. Y dice, cuídense del lobo, cuídense de los lobos rapaces, que se disfrazan de ovejas, porque son gente que tienen más conocimiento y nos llevan a un grado de manipulación. Así es. Y nos manipulan de tal manera que entregamos lo que no tenemos por la obra. Pero muchas veces nosotros lo hacemos para Dios. Y lo hacemos para Dios, pero somos timados por esos lobos. Miren, voy a continuar leyendo. Que me voy a salir un ching. Dale. Quizás suene mal, entre uno de ellos, lo que mencionábamos. Es bien difícil, pero la gloria sea de Dios. Este tema, vuelvo y recapitulo, es un tema que nos sirva de enseñanza, de apoyo, de saber que en esta nación necesitamos mucho de líderes de verdad que puedan ser nuestro soporte. Amén. Que puedan ser nuestra ayuda, que puedan ser ese motor que mueve todo. Amén. Vamos, para finalizar, vamos a leer completamente la parábola para que podamos entender qué Dios quiere con nosotros y la finanza. Señores, Tulio, producción, Dios no está en contra de la finanza. Lo que Dios no quiere es que tu corazón esté puesto en eso. Amén. Dice el 15, a uno dio 5 talentos y a otro dio 2,
y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El 16 dice, y él que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Escuchen bien, negoció. Esto es bíblico, ¿vieron? Esto es bíblico. El 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, negoció, ¿verdad? El 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Líderes, iglesias, matorrales, listen to me. Fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea. Dice el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga bien, oiga qué recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Pastores, líderes, diáconos, no tengan miedo. No le tengan miedo al dinero. No le tengan miedo. Usted lo que no puede ponerle amor al dinero. Así mismo. Divorcie su corazón del dinero y póngalo como por basura, como decía Pablo. No deje que gobierne su vida el dinero. Así es. Respondiendo, perdóname, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Wow, aquí me rompió la cabeza. Oiga esto. Siervo malo. Siervo malo e inteligente, inútil, porque no supiste hacer nada. No supiste hacer nada con el dinero. No supiste llevarlo a los lugares correctos. No supiste ir a un hospital. No supiste llevarle comida a aquel que tenía hambre. No supiste vestir a aquel que estaba. No supiste dar honra a profetas que quizás te visitaron. No supiste honrar ni siquiera el sistema. Porque Jesús dijo, no, a César denle lo de César. Ahora lo de Dios es de Dios. Así es. Pagaste la luz. Aquí pagaste dice, el internet. Pagaste los servicios básicos de tu congregación. ¿Y cómo espera que Dios te bendiga? No va a entrar en el gozo del Señor nunca. Sigo para terminar. Negligente. Sabía que ciego donde no hay y sembré y que recojo donde no hay. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. aleluya. No es mala la finanza, iglesia. No es mala la finanza. Es poner tu corazón en la finanza. Es darle el primer lugar al dinero. Ese es el gran pecado.
Con esto cierro, mi querido John. La Biblia es clara y nos enseña que las finanzas no deben ser un propósito en sí mismo, sino un medio para honrar a Dios, cuidar a los necesitados, vivir una vida responsable y honesta. Amén. Continúo. Dice el Señor, quítale pues el talento y dáselo a aquel que tiene 10 más. Escucha esto. ¿Te das cuenta Porque la tribulación que tenía? Porque supo hacer mejor uso. Que muchas veces decimos, ¿cómo es que Dios lo bendice? ¿Sabe por qué? Fue diligente. ¿Sabe por qué? Porque quizás no sea cristiano, pero sabe hacer buen uso de la finanza. Sabe hacer un buen uso de del dinero. Y dice el Señor que la riqueza de los impíos la heredaremos nosotros los justos. Porque no tenemos, ¿tú sabes por qué? Porque muchos de los justos no tienen la capacidad que menciona la parábola de Mateo 25, 14 en adelante. Y continúo. Porque aquel que tiene será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, amiguito que me está escuchando, Tulio, ¿tú estás oyendo eso? Usted va a tener problemas con el Señor. Eso decía ahorita, eran echados al deslizadero, dice la palabra, a la Biblia. Le hablo a la iglesia, le hablo a los pastores, le hablo a los cristianos. Es imposible que lo que Tulio nos dijo aquí ahorita, que tengamos nosotros como iglesia recibir enseñanza de los políticos. Los políticos, sí, tienen amor al dinero, pero ellos tienen mecanismos, reglas, disciplinas. Que cometan el error, sí lo cometen. Todo. Nosotros, por ejemplo, como nación, tenemos una cámara de cuentas donde se debe de regir todo. Porque esa política eso no funciona, no la llevamos. Por eso que yo te decía a ti, ¿Por que qué no se puede comparar un pastor con un político y con, ¿cómo te puedo decir? No, por ejemplo, que funcione o no funcione, pero las reglas están. Están, pero no funcionan. Correcto, están. Entonces, ¿qué es lo que te digo? No podemos nosotros ahora, en sentido contrario, extrapolar una enseñanza del mundo hacia la iglesia, donde somos nosotros que debemos de caminar y dar el ejemplo para que los políticos honren de manera sabia y sana los recursos del Estado. Y la responsabilidad con el pueblo dominicano. Amén. Porque no es solo con eso, es la responsabilidad con un pueblo dominicano que te dio la oportunidad de que tú fueras la diferencia, amén, de que no fuera lo mismo, pero al fin y al cabo, siempre son lo mismo. Tú dices que aquí hay un ministerio de cuentas, déjame decirte que nunca funciona, déjame decirte que aquí hay leyes, y por eso el derecho administrativo, yo le decía a una maestra que para mí es una de las, pudieran hasta quitar el tribunal contencioso administrativo, porque para mí son la peor disparatada del mundo, porque al Estado no hay forma de cómo tú ganarle un caso. No, tú puedes ganar, caso sencillo. Pero al fin y al cabo, ¿quién siempre tiene la razón? El Estado. Porque tú vas en una lucha por un terreno que es tuyo. El Estado agarra y te dice a ti, lo declaro patrimonio, fe pública o patrimonio público nacional, o lo declaro de fe pública, y ya usted se odió. Y ya perdiste tu tierra. Lamentablemente. Entonces, en cuanto a aquí hay mucha jurisprudencia que no funcionan. ¿Cuántos políticos hacen ¿cómo es que le dicen? El juramento, hacen el acto de juramentación, o de juramentación no, de finanzas, cada vez que tienen que hacer, no me acuerdo ahora cómo es que se llama. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Cuánto? Ahí mencionaban uno que tiene más de 8 años que nunca ha hecho rendición de cuentas. Entonces, por eso que yo digo que nosotros, las personas de iglesia, tenemos que ser todo el tiempo diferente a lo apolítico y a lo político. Correcto, estoy de acuerdo. Porque es que no somos iguales, no debemos manejarnos.
de manera igual. Y tampoco soy partícipe de que los políticos y la iglesia, eso no va de la mano. A mí en lo particular. Ahora, si Bueno, fuera, ese tema del cristianismo y la política, pudiéramos hacer un programa. si fuera que existiera Vamos a hacer un programa. hombre temeroso, si fuera temeroso en sí, de verdad, temeroso de Dios, óyeme, funcionaría. Pero lamentablemente la persona, porque es que aquí estamos hablando, ¿no? Es el tema monetario, Finanzas. es el tema del dinero, lo que corrompe, lo que destruye. Correcto. A personas íntegras que ha tocado, yo he visto gente que son íntegros, que han fallado, que han desbaratado. No es que el sistema lo envuelve, es que el sistema lo corrompe. Y es que si tú no me funcionas, tú te me vas de ahí. Correcto, porque si tú no eres parte del sistema te voy a sacar porque tú me funciona. eres una piedra de tropiezo. Bueno, Dios te bendiga, esperemos en Dios que haya sido esto de bendición. Estuvo con ustedes John Ayala, Tulio Segura, con el tema finanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios le guarde.